la expresidenta Michelle Bachelet descartó sumarse a una tercera candidatura presidencial, pese a que las encuestas la posicionan como la principal carta del oficialismo. Vamos a conocer más detalles de las declaraciones de la expresidenta Michelle Bachelet, y aquí está Macarena Román, quien fue precisamente que la abordó y le preguntó a la expresidenta sobre esta voluntad de participar primero en una primaria o de ser candidata. Macarena, sí, muy buenas tardes, Mati. Claro, dentro de un tumulto de colegas también de otros medios, estábamos todos desesperados por hablar con la expresidenta Michelle Bachelet. Ella se encontraba en la casona, en la sede central de la Universidad de Chile, donde primero se le entrega un reconocimiento por su aporte a la educación superior en sus ambos gobiernos, pero por sobre todo en el último. Eso se hace por primera vez en los 70 años del Consejo de Rectoras y Rectores de las universidades nacionales, y en ese contexto entonces es donde participa el presidente Gabriel Boric. Habían algunos ministros como el ministro Cordero, el ministro de Educación, por supuesto, la ministra de Ciencias. En ese contexto, una vez que ya intervinieron en la ceremonia tanto la exmandataria como el actual presidente Gabriel Boric, nos acercamos todos los medios, la verdad, a preguntarle qué estaba pasando. Entre las preguntas, por supuesto, estaba si quería o estaba dispuesta a ir a una primaria presidencial, porque era una puerta que dejó abierta la ministra Toa. En conversación con El Mercurio le preguntan cuál es el ideal para escoger la carta del oficialismo hacia las elecciones presidenciales, y la ministra del Interior dijo que ella optaba por unas primarias, que creía que era lo mejor para definir la opción que irá a representar al oficialismo, y quizás al oficialismo más la democracia cristiana. Eso dice por un lado. También lo que dijo, no descarta que ella sea la carta del PPD para ir por esas primarias. Dejó también la puerta abierta en eso. Y frente a eso, entonces, le preguntamos a la expresidenta Michelle Bachelet, y ella fue clara, dijo: no, porque yo no soy candidata, es decir, yo no voy a participar en unas primarias porque yo no soy candidata, pero además le dijimos entonces lo descarta, y ella dice descarto. Y con eso, por supuesto, es una frase que se estaba esperando hace varias semanas ya, Mati. Son varias las actividades donde ha participado la expresidenta Michelle Bachelet en compañía de algunos alcaldes oficialistas que van a la reelección, y que por lo mismo se le estaba preguntando si ella en esta especie de actividades también había otra intención. De hecho, desde la oposición enfatizaban en que había que definir si la expresidenta Michelle Bachelet buscaba ir de nuevo a la moneda por su tercer periodo o no, porque frente a eso también se podían tomar decisiones a la hora de participar en aquellas actividades. Escuchemos las breves palabras que emitió la exmandataria, pero que por supuesto ya generan una gran controversia, varias reacciones por parte de los partidos oficialistas, pero también por los partidos de oposición. Los partidos políticos los que tienen que definir sus candidatos y el mecanismo para elegirlos. Y cuando salga una candidata o un candidato de nuestro sector, yo la voy a apoyar. ¿Pero usted está en una candidatura? Yo no soy candidata. ¿Eso dijo? Ahí no se escucha tan enfático, Mati, pero luego de eso, cuando ella comienza a caminar, le volvemos a preguntar sobre si ella va a ser candidata o no, y si también, por supuesto, está dispuesta a participar en estas primarias. De inmediato hubo reacciones. Se le preguntó a la presidenta del Partido Socialista respecto a esta decisión que finalmente comunica. Quizás no era lo esperado, quizás también la pilló de sorpresa la exmandataria, pero fue finalmente lo que confirma y lo que genera, por supuesto, también reacciones, porque ahora quizás el panorama político, especialmente dentro del oficialismo, se comienza a armar de otra manera. ¿Cuál va a ser la participación de la expresidenta Michelle Bachelet? Y de hecho, Mati, por ejemplo, según la encuesta Academ de ayer, lo que salía en esta consulta era que más del 50% de las personas estarían dispuestas por votar por quien Evelyn Matei apoye. Y luego en la segunda categoría estaban las personas, más del 40%, más del 30%, no recuerdo, ahí lo vamos a buscar bien, es quienes estarían dispuestos a apoyar a quien Michelle Bachelet diga que le entrega su voto. Es decir, la decisión de la expresidenta Michelle Bachelet no es inocua, que ella apoye, que salgan las fotos con algún quizás precandidato presidencial del oficialismo puede marcar la diferencia también para quienes vayan a ir a la papeleta primero de primarias, que probablemente se van a concretar, y luego ya en noviembre del próximo año. Escuchemos algunas de las reacciones que salieron primero desde el oficialismo respecto a esta postura que tuvo la expresidenta Michelle Bachelet.
Bueno, la presidenta reiteradamente ha señalado que no quiere ser candidata, hoy día lo reitera y además nos entrega a los partidos políticos la responsabilidad de buscar a quien sea el candidato o candidata y que ella compromete su apoyo a aquella persona que desde el progresismo pueda representar nuestro mundo y ser finalmente apoyado por ella. Así que creo que hay que escuchar a la presidenta. Esta decisión habla muy bien de la expresidenta Bachelet. Sin duda ganaría el próximo año y sería una gran presidenta por tercera vez. Y aún así decide dar un paso al costado para permitir el surgimiento de nuevos liderazgos en el sector. Yo llamo a dejar la ansiedad atrás y entender que queda bastante tiempo por delante. Recién después de las municipales empezará la hora de ir tomando definiciones. Recordar que el presidente Boric apareció el último año, en la última etapa de la carrera presidencial y aún así logró ganar. Mati, para ser precisos con la información, entonces, según la encuesta Academ, el 54% de los consultados declara que probablemente votaría por un candidato que sea apoyado por Evelyn Matei y el 51%, o sea, 3 puntos porcentuales más abajo, no es tanta la distancia, lo haría por alguien que fuera apoyado por la exmandataria Michelle Bachelet. Así que insistimos en que cualquier postura que ponga sobre la mesa la expresidenta Michelle Bachelet, por supuesto, genera repercusiones en el ámbito político, pero también en el ámbito electoral, porque hay personas también que se deciden después de lo que diga tanto Evelyn Matei como Michelle Bachelet. Por lo pronto, entonces, hasta ahora la expresidenta Michelle Bachelet no sería una precandidata presidencial ni tampoco candidata presidencial, pero lo que se puede hablar también con otros políticos o expertos también en política era que 1 año y 3 meses es mucho tiempo, es mucho más si se mide con el tiempo político de alguna forma, y eso por supuesto puede cambiar en las posturas. Sin ir más lejos, el presidente Gabriel Boric cuando era diputado decía que él no iba a ser candidato presidencial y bueno, ahora está en la moneda, así que el panorama puede cambiar, puede ir modificándose, pero al menos hasta hoy lo que dice la expresidenta Michelle Bachelet es que ella no iría a una primaria presidencial porque no es candidata. Escuchemos ahora las reacciones de la oposición, que de alguna forma la escuchó también la expresidenta Michelle Bachelet, porque eran ellos los que pedían una confirmación si va a ir o no por su tercer periodo, y también algunos atribuyen a que esta decisión se toma porque la expresidenta Michelle Bachelet, según la oposición, se estaría tratando de desvincular de los objetivos que tiene el Frente Amplio y el Partido Comunista a través de este gobierno. Bueno, la expresidenta Bachelet se da cuenta que va a tener que marcar diferencias en temas como seguridad, en temas como reactivación económica, en temas como migración. Y yo creo que hoy día, mimetizándose con el Frente Amplio y el Partido Comunista, que son muy contrarios a esta idea, hacen que, en definitiva, no quiera ser el rostro visible de una coalición que hoy día no está en sintonía con lo que quiere la ciudadanía. Uno nunca sabe si creerle o no. Lo que sí es claro que dentro del análisis Michelle Bachelet tuvo a la vista que se estaría permanentemente evaluando lo que fue uno de los peores gobiernos de las últimas décadas, particularmente el segundo suyo. Se hablaría de cómo se destruyó la educación pública, la economía con su reforma tributaria, cómo se dio el puntapié inicial para la situación que estamos viviendo hoy día en materia de migración. En fin, eso es lo que en definitiva gatillaría una tercera candidatura de Michelle Bachelet a la presidencia en Chile. Mati, también hay otros políticos como el senador Juan Antonio Coloma que han dicho que hay incoherencia por parte del actual oficialismo porque, por ejemplo, integrantes de la ahora Frente Amplio, también del Partido Comunista, se distanciaron en el segundo mandato de la expresidenta Michelle Bachelet, la criticaron y fueron críticos también durante el tiempo restante en que ella, después de dejar la moneda, y eso en algún sentido dicen ahora están utilizando la imagen de la expresidenta Michelle Bachelet porque convoca por supuesto a la ciudadanía y que eso se contradice con las críticas que había recibido tanto del Frente Amplio como también de otros sectores. Y de hecho hoy el presidente Gabriel Boric, en este discurso que hace en el marco de esta conmemoración del Consejo de Rectores y Rectoras de Universidades Nacionales, decía que él asumía que habían diferencias en torno a, por ejemplo, la gratuidad
otros temas de educación, pero que finalmente se llegan a consenso y que cualquier avance en materia de educación superior era mucho más importante que las diferencias que hay entre la expresidenta Michelle Bachelet y también el actual oficialismo. Bien. Vamos a ver entonces cómo sigue el tema electoral. Claro que desde el oficialismo no hay tampoco voluntad de querer ahondar en este punto hasta después de las municipales, incluso después, porque saben que además definir un candidato es definir un flanco hacia dónde van a apuntar las críticas, los emplazamientos, en fin.